Bueno, mientras tanto también les voy a hacer algún comentario al respecto. Eh, Javier, bueno, aceptó acompañarme en esta presentación. Javier Yaroli es fiscal de instrucción de San Rafael. Ha estado investigando y fuertemente en algún esquema de tipo piramidal que, bueno, ha generado mucha preocupación acá en San Rafael. Realmente le agradezco, bueno, acompañarnos en este momento, sobre todo porque, y una cosa en particular, él en este momento está de turno, o sea que puede ser que lo llamen en cualquier momento. Nosotros no hemos prácticamente compartido el trabajo este, sino simplemente alguna que otra charla. Digamos, entre nosotros y hemos compartido, sobre todo por WhatsApp, muchas impresiones de esto, pero nunca nos hemos juntado presencialmente a hablar de este tema. Realmente es un tema que preocupa mucho. Surgió como una inquietud en su momento, más que nada de la gente, o sea, hago como una especie de cronología antes de empezar, pero básicamente lo que pasó fue que empecé a hacer algún que otro video para las clases, para que sirva para los estudiantes, y me empecé a encontrar que muchos estudiantes, así como algunos estudiantes, como algunas personas que por esas cosas de la vida, no sé por qué, veían esos videos, me empezaron a pedir que haga algo compartiendo, explicando, tratando de analizar estos esquemas de tipo piramidales. Entonces empecé muy tímidamente a hacer algún que otro análisis de estos y bueno, una cosa llevó a la otra y me empezaron por ahí a contactar personas de otros lados o algún medio de comunicación, radio o algún tema de alguien o que veía el video o que leía alguno de los textos que hacía, porque yo para hacer los videos hacía textos y a veces lo compartía eh, con algún medio que le daba algún tipo de publicidad. En este sentido, todo esto surgió prácticamente de manera casual, pero empezó a generar y a gestionar que se me ocurra esta idea de, bueno, ¿qué debiéramos hacer los profesores de administración financiera respecto de este tipo de esquemas que captan el dinero del público, se lo llevan y, bueno, dejan a mucha gente, la verdad, estafada, ¿no? Así que empecé como a redactar algo a medida que iba gestionando algunos de estos temas y por esas cosas de la vida, prácticamente a la par, pero con otros medios, Javier estaba investigando a instancias también de algún medio periodístico, pero a través de su trabajo como fiscal. Estaba investigando uno de los esquemas piramidales más fuertes que estaba funcionando en San Rafael, a la par que investigaba otros dos más que no hacían pie tan fuertemente en San Rafael. Bueno, eso fue madurando, supongo que para los dos en el tiempo, ¿no? O sea, yo fui generando también alguna especie de contenido donde fui cada vez incorporando algún que otro temita más y terminé, bueno, por generar una especie de documento que llevé a una exposición en Catamarca en su momento y que es básicamente la semillita de este trabajo que estamos presentando. En esta presentación, bueno, ustedes verán que le puse featuring Javier Yaroli porque la verdad que terminó siendo una estrella de rock acá en San Rafael. De hecho, hay memes dando vuelta, bueno, por su intervención como fiscal y con todos estos personajes que aparecieron de estos esquemas piramidales. No sé, Javier, si tenés algo que comentar. No, buenas tardes, Ricardo. Primero que nada, gracias por la invitación. Ahora entendí qué significaba la sigla FT en la presentación. No lo había entendido, era un misterio para mí. Efectivamente, con Ricardo nos une una relación bastante extraña, ya que el otro día estábamos conversando, no hemos siquiera nunca hablado por teléfono,
lo más parecido a una conversación que hemos tenido han sido audios muy extensos por WhatsApp. Él se contactó conmigo a través de una red social y hemos comenzado a compartir nuestra preocupación sobre los efectos sociales, criminológicos y económicos de una apoteosis de funcionamiento de esquemas piramidales en la ciudad de San Rafael, que creo a través de la sensación social que tengo que ya ha pasado esa apoteosis y ahora estamos en la etapa de resaca y de gente preocupada con las consecuencias de haber invertido su dinero en estos esquemas. Tal es así que recién antes de la conferencia le comentaba a Ricardo la gran cantidad de correos electrónicos que estoy recibiendo, como buen rockstar que dice que soy, de personas que están denunciando estos esquemas en distintas provincias. Recién he recibido un correo de Santa Fe, pero he recibido gente de Buenos Aires que quiere venir a San Rafael a no sé a qué, porque deberían realizar la denuncia por el perjuicio económico que han sufrido en los departamentos, en las ciudades donde han realizado su inversión en estos temas. Tuve el placer de leer el trabajo de Ricardo que presentó en el norte del país, y creo que es de destacarlo, primero que nada, por la preocupación moral y ética que él tiene con respecto a la responsabilidad de las personas que saben un poquito más sobre cuestiones económicas, sobre criptoactivos, sobre el funcionamiento de las finanzas, en alertar sobre el funcionamiento de estos esquemas y los engaños que pueden ser víctimas, sobre todo en un contexto de pandemia que ha provocado la hiperconexión de las personas, más allá del ocio, sino para todas actividades de su vida. Y tiene la virtud de que está realizando un trabajo con lenguaje muy llano y que es comprensible para la mayor cantidad de personas. Incluso es un trabajo que habla de cuestiones económicas que hasta yo lo comprendí, y por lo tanto considero que lo puede comprender cualquier persona, que yo soy obviamente un analfabeto en cuestiones económicas. Así que agradezco la invitación. Yo puedo aportar a este grupo de personas, a este grupo de economistas, muy poca información, solo sobre mi saber específico, y que es muy limitado, sobre el derecho penal que rige en la Argentina y los procedimientos penales el procedimiento penal en la provincia de Mendoza. Bien, de esto que decía Javier, así como, bueno, a él le han escrito para decirle justamente que iban a venir a San Rafael, por esas cosas de la vida, ese tipo de mensajes también me los mandan a mí y me dicen que están preparando una combi para venir a denunciar a la Fiscalía de San Rafael, y sé por gente que he ido conociendo a través de la investigación y por distintas cosas que he ido haciendo en este tiempo, de que hay lugares donde no les están recibiendo las denuncias o prácticamente no les prestan atención a las personas cuando van a hacer algún tipo de reclamo, pero bueno, es lo que me dice la propia gente que va a hacer este tipo de reclamos. La verdad que a través de esta investigación impresionante, la cantidad de gente que he podido conocer, tanto de la buena gente que está muy preocupada con este tipo de cosas, así como de lo otro. Y la verdad que bueno, que ha sido toda una experiencia. De hecho, en las jornadas de Catamarca, cuando presenté este tema, me pasó algo muy gracioso porque toda esta investigación, yo digo justamente investigación porque he estado infiltrado en muchos grupos donde hay gente que está, bueno, incorporada o incorporando gente a este tipo de esquemas. Obviamente no entro con mi nombre porque si no, justamente van a saber que estoy en calidad de infiltrado. Y me pasó que tenía un nickname y no me dejaban entrar a las jornadas de Catamarca porque no sabían que era yo, hasta que, bueno, me di cuenta que es lo que estaba pasando. Pero bueno, no voy a extenderme con la cuestión de los tipos de esquemas piramidales porque ustedes bien los conocerán, pero básicamente los tipos de esquemas abiertos son los que los participantes conocen la estructura, los mandalas, y los cerrados, que es el tipo de esquema del que en general vamos a hablar un poquito, que son estos a los que dicen del marketing multinivel y de los esquemas piramidales financieros. Creo que injustamente se lo atribuyen a Carlo Ponzi, porque en realidad la crónica dice que nacieron mucho antes, y de hecho en la década de los 70, de 1800, con Baldomero Larra, que tuvo una infancia difícil. No, tampoco me quiero extender demasiado en el tema para no quitarle por ahí a la interacción que podemos dar a tener con Javier.
y ella crea su primer esquema piramidal porque ella necesitaba dinero para financiar a su familia, porque padecía una situación de pobreza, entonces iba y le pedía dinero, digamos que en cuevitas financieras, y entonces ella se dio cuenta que el dinero que ella le prestaban, ella después lo devolvía y empezó a pensar, y bueno, ¿por qué no hago lo mismo? Entonces empezó a gestionar de alguna manera alguna suerte de esquema piramidal, que se hizo muy conocido en el lugar donde ella vivía, y de hecho se le llegó a llamar a ella la madre de los pobres porque pagaba mucho interés por el dinero que se le prestaban, y de hecho la gente hacía colas para, bueno, para poder invertir y a su vez después también para poder cobrar el interés. Por supuesto, el ocaso de la estafa llega cuando ella detecta que no le iba a alcanzar el dinero para pagar y bueno, se termina escapando. Bueno, la Australian Competition and Consumer Commission dice que una estafa puede tener todas las características de una empresa real mediante el uso de folletos de papel, satinado, con jerga técnica de la industria, respaldado por frentes de oficinas, centros de llamadas y sitios web profesionales. La verdad que los sitios web que nosotros vemos de los esquemas piramidales modernos, algunos dejan mucho que desear, pero la gráfica suele ser muy linda y la verdad que suele ser muy llamativa. Y a veces también justamente tienen, cuando hay papelería, tienen muy buena papelería, tienen muy buena imagen y suelen ser muy atractivos. Pero por supuesto, bueno, hay que investigarlo bien, hay que pensárselo 2 veces antes de creer en este tipo de esquemas. Tiene esta comisión un libro que es el libro negro de las estafas, que lo pueden encontrar de acceso libre en internet y lo pueden, bueno, simplemente descargar solo buscándolo. Ahí tiene la sigla de la comisión. Bueno, esto es una frase típica que dice esta gente: querés ser tu propio jefe, alcanzar la libertad financiera, cambiar tu vida para siempre y tener todo lo que siempre soñaste. Bueno, unite a nuestro chiringuito financiero. Este tipo de frases, Javier, bueno, la ha escuchado montones de veces y de hecho por ahí cuando ha dado alguna conferencia ha visto un montón de esas frases escritas en su exposición, en sus ponencias. Y la verdad que, bueno, también cuando yo he publicado algún video sobre el tema, o sea, yo en su momento hice un canal de YouTube, o sea, tengo un canal de YouTube y ahí compartía mis apreciaciones sobre estos esquemas. Y ahí recibía muchísimos mensajes de este tipo, o mensajes que usan palabras de Robert Kiyosaki, básicamente, que es el autor que ellos usan para dar todo el mensaje que tienen respecto de su entendimiento de las finanzas. Entre una de las personas que conocí bueno, en esta travesía, conocí un muchacho, un stand-upero, con el que hicimos un pequeño corto que fue, la verdad, muy entretenido y que habla un poquito de esto. Hola Ricardo, ¿cómo andás? Gustavo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, excelente, la verdad, mejor imposible, Ricardo. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Yo creo que llegó tu momento. Basta de tu esclavitud, basta de tu trabajo de 8 horas, basta de tu jefe, basta de todo eso, Ricardo. Yo sé que sos un tipo que naciste para tener éxito, naciste para estar del otro lado de la pirámide financiera, naciste para ser un ganador, Ricardo. Basta de tu esclavitud. Creo que llegó el momento de tu libertad financiera. Quiero que vengas conmigo, Ricardo. Quiero que estés conmigo. Quiero que te subas a los cruceros conmigo. Quiero que andes en la limusina como ando yo. Quiero que te subas a las motos acuáticas que uso los fines de semana. Quiero verte feliz, Ricardo, con tu tiempo, porque tu tiempo es tuyo. Basta de trabajar para el dinero, que el dinero trabaje para vos, Ricardo. Bueno, básicamente ese pequeño corto lo hicimos con Gustavo. Él vive al norte de Buenos Aires, donde hizo estragos Intense Life, que es un esquema que afectó mucho tanto la zona norte de Buenos Aires como Tucumán, Catamarca, y no sé si La Rioja también, básicamente la zona del noroeste argentino y bueno, esta parte de Buenos Aires.
No sé, Javier, si... Sí, Ricardo, ¿Tenés no sé si alguna...? me querés preguntar algo. No sé si tenés algún comentario o apreciación. No, que sí, que efectivamente Intense Life es siempre ha sido el referente del diario de mañana, de lo que iba a ocurrir en San Rafael con la plataforma de ganancia deportiva, porque venía ya en la etapa de decadencia cuando ganancia deportiva estaba en la apoteosis no solo en San Rafael, sino en el conurbano bonaerense y en el sur del país. Pero lo que ocurrió en el norte del país, con respecto a ese esquema específico que de origen brasilero, es lo que se está viendo ahora con los damnificados y los últimos inversores que no han recuperado su inversión en este esquema que ha preocupado tanto acá en la localidad. Bien, ahí Javier comentaba también que Intense Life había afectado al sur. De hecho, una cosa tóxica que tenía Intense Life era justamente que ellos tenían créditos contra la plataforma y esos créditos eran transmisibles, era como que los podían endosar. Y cuando muchas personas vieron que no iban a cobrar, empezaron a vender esos créditos y empezaron a viajar al sur para tratar de vender esos créditos. Una de las cuestiones que más hizo que se pudieran expandir durante todos estos últimos años los esquemas piramidales y que han hecho que fuertemente empecemos a notar la existencia de ellos fueron las cuestiones tecnológicas y las nuevas tecnologías como herramientas que potenciaron la estafa. Ustedes recordarán que hace algunos años, cuando aparecía algún tipo de esquema de tipo piramidal, organizaban una reunión en un lugar donde había un hotel o un salón grande, con comida, con bebida, y siempre aparecía alguno, se paraba arriba de la mesa, decía, esta empresa nos está cambiando la vida, o alguna cuestión como estas. La cuestión de la pandemia terminó haciendo justamente que esto no pueda pasar y que nos encontremos con que no se puede convocar a un hotel ni a una reunión social de este tipo. Entonces aparecieron herramientas como por ejemplo el Google Meet o el Zoom, que permitieron dar clases de formación y capacitación para que todas las personas supieran, o para que todos los que se incorporen en este tipo de esquemas puedan sumar más gente y hacer participar a más personas de este tipo de esquemas. Y en esas reuniones de Zoom y de Meet se brindan justamente las herramientas de coaching para tratar de influir y para tratar de captar más adeptos a este tipo de esquemas. Como herramientas y como las herramientas más potentes para captar personas, tenemos Instagram, que la verdad que es una herramienta muy utilizada, ha sido muy utilizada por algunas de estas personas para captar justamente inversores, nuevos depositantes. Facebook ha sido también muy utilizado como una herramienta para mostrar y para la cuestión de la imagen, no así tanto el Twitter, por ejemplo. El YouTube ha sido una herramienta como red social muy utilizada para explicar las bondades de los distintos sistemas y para mostrar cómo operan los mismos. Los sitios web de cada una de las plataformas, a su vez, han permitido también mostrar cómo operan, cómo funcionan, cómo va creciendo la inversión. Y los canales de Telegram tienen la ventaja de, al poder crear grupos ilimitados y al poder buscarlos y además esconder los números, han permitido ser una de las grandes herramientas para incorporar personas y para incorporar posibles o futuros inversores. Bien, no sé, Javier, si tenés algún comentario de lo que vamos hablando. Sí, con respecto a las redes sociales donde más han populado este tipo de esquemas, entendemos que en la Fiscalía que están relacionados con factores sociológicos de utilización de las redes y el nivel cultural de las personas que lo utilizan, pues no sé en otras partes del mundo, pero por ejemplo Facebook es utilizado estadísticamente por las personas de más edad
y por las personas de menor nivel cultural. Y no es la misma situación, por ejemplo, que las personas que utilizan Instagram, que es una red social que utilizan personas más jóvenes y generalmente con estudios secundarios u universitarios. Y tal vez exista alguna correlación directa de que se busquen a los incautos para que inviertan estos esquemas en las redes sociales como Facebook y no en otras como Twitter o Instagram. Bien, gracias, Javier. En esta parte hago un comentario respecto de Internet y de las nuevas tecnologías como una herramienta de doble filo, porque en primer lugar, la aparición de las criptomonedas han permitido que lo que antes era una estafa que se lograba o que se realizaba de manera local y donde uno podía decir esta estafa está operando en tal país, ha hecho que se transnacionalice la estafa. Por eso Javier recién hablaba de un esquema que era del país, de Brasil, ¿no? Y en el cual se afectaba no solo a Argentina, sino también a Colombia, a Perú y a Chile, bueno, y a un montón de países latinoamericanos, no solo a Brasil. No he escuchado tanto así que haya gente de otras zonas o de otros países, por ejemplo, europeos o asiáticos que estén afectados o que hayan sido afectados por ese esquema en particular. Pero, por ejemplo, aparecen otros esquemas como el que ha estado investigando fuertemente Javier, Ganancias Deportivas, que tiene en Europa también una gran influencia, tiene influencia en Centroamérica, tiene influencia en Sudamérica. Y bueno, claro. Entonces, eso todo se ha logrado gracias justamente a las criptomonedas. Los sitios web, que son los sitios web a través de los cuales se puede conocer la plataforma. Ya no hablamos ni del papel, ni hablamos de un hotel donde te invitan a comer y te dan algo de tomar, sino que ya estás entrando a una página web y estás viendo cómo funciona. Así también como las apps de los celulares. Y así como nosotros tenemos por ese lado los sitios web y las criptomonedas y todas estas cuestiones que pueden llegar a influirnos para que hagamos una inversión de este tipo, también tenemos herramientas tecnológicas como por ejemplo Open Corporates, que nos permite ver si la sociedad está efectivamente constituida, quiénes son los socios de las sociedades, quiénes son los directivos de la sociedad. Y eso es muy importante porque probablemente el hecho de ver quiénes son los directivos de una empresa nos permita detectar si esas personas han estado implicadas anteriormente en esquemas de este tipo. Algo que hemos notado y que por ahí también lo hemos hablado mucho con Javier, es que las personas que han estado implicadas o que están implicadas en esquemas ahora, son las mismas personas que antes estaban implicadas en esquemas hace algún tiempo. O sea, es como que vuelven con otro esquema nuevo. Bueno, ¿cómo persuadimos a alguien de ingresar a un negocio de este tipo? La Comisión Nacional de Valores de España dice que para entrar a un esquema de este tipo, bueno, hay que mostrar proyección acertada. Acá en realidad mucha proyección no hay, en realidad estamos garantizando, o estaría garantizando el creador de este esquema una utilidad o un porcentaje de ganancia, y bueno, y lo estaría dando, que sería básicamente la cuestión que hace que la nueva persona entre. La apariencia, respetabilidad y éxito, las explicaciones incomprensibles, el uso de tecnicismo, la verdad que se nota mucho, eso se ve mucho en los canales de Telegram, que explican cosas que a veces uno no entiende, el ofrecimiento de grandes beneficios con pocos riesgos, la insistencia para que se adopte una decisión inmediata y la presión psicológica. Una cuestión respecto a la Comisión Nacional de Valores de España es que, y algo que me gustaría destacar, es que la Comisión Nacional de Valores de España no solo informa cuáles son las empresas que están autorizadas para captar fondos del público, sino que una vez que detecta empresas que no están autorizadas para captar fondos del público, también lo informa. Entonces tiene un listado de empresas de las cuales ellos mismos dicen, estas empresas que están acá no están autorizadas para captar fondos del público en España.
Eso es muy bueno porque de alguna manera, si uno tiene acceso a ese tipo de información, puede saber justamente si una empresa a la que me están ofreciendo, en la que me están ofreciendo invertir, si en realidad está habilitada por el registro oficial para captar dinero, o sea, para que yo invierta en ella, y eso me va a dar o no confianza respecto de ella. Eso por ahí no lo he encontrado en otras comisiones de valores de otros países, y rara vez informan algún tipo, dan algún tipo de información como esta. Bueno, respecto de la forma que nos convencen, básicamente los principios de la influencia dicen que a través del atractivo físico, de la semejanza, es decir, de que nos sentimos semejantes a la otra persona, los elogios, la asociación y el FOMO. El atractivo físico, por razones obvias, a veces queremos quedar como galanes cuando aparece alguien que nos atrae o bueno, por cuestiones básicamente que tienen que ver con la empatía que sentimos a veces con la otra persona. Que también algo que nunca entendí, por ejemplo, es esta cuestión de por qué cuando te invitan a participar de un esquema de tipo piramidal aparecen estas fotos de personas con billetes en la mano. La verdad es que no lo entendí nunca, pero bueno, supongo que les funcionará. Por supuesto, los elogios, decirte qué inteligente que sos porque te estás sumando a un esquema de estos, o cuestiones de influencia y de asociación, y en esto encontré un texto de una persona que participó de un esquema que se llamaba Global Intergold, que él contaba cómo le habían hecho alquilar un auto e ir a un hotel de lujo, sacarse fotos en una sesión, para después difundirlas y mostrar el éxito económico que tenía esa persona, que es básicamente lo mismo que hace este personaje, que ahora ha creado otro esquema, al parecer, de tipo piramidal. No hagan negocios digitales, chicos, no hagan. Bueno, este personaje es tucumano y ha creado ahora un esquema, justamente una persona de Tucumán que lo ha denunciado la Procelada, que ha denunciado el esquema de él. Bueno, había conseguido la patente del vehículo, porque sale la patente ahí del vehículo, había conseguido el impreso de rentas de Tucumán, y bueno, el auto era prestado. Respecto de la influencia y lo que hablábamos recién de esta cuestión de cómo se ubicaban los distintos esquemas, y hablábamos del miedo de quedarse afuera. Y yo lo que hice, bueno, los tapé, ¿no? Porque cuando hice esta captura pantalla, en realidad muchos de esos esquemas no habían caído, pero básicamente lo que hice fue escribir en Google algunos nombres de algunos esquemas, y empecé a encontrar en qué lugar estaban más fuertes. Bueno, el celeste es ganancias deportivas, y el rojo vendría siendo Intense Live. Y luego los mismos esquemas fui bueno, haciendo una captura de distintos lugares, y bueno, ahí me apareció en los distintos países cómo estaban más fuertes en los distintos lugares. Ahí tenemos, por ejemplo, en Rusia, y tenemos bueno, en Australia, Omega Pro creo que era, y bueno, tenemos, bueno, el rojito no aparece prácticamente en ningún lado. Y ganancias deportivas, como vemos, en Argentina, más que nada. Un libro que encontré que me pareció muy interesante respecto, o sea, porque, ¿qué es lo que me hace pensar esto? Digo, bueno, ¿cómo alguien te convence de entrar a un negocio en el que no crees, o en el que no entendés, o en el que vas a poner dinero prácticamente en una caja negra? Porque realmente no sabemos en dónde lo estamos poniendo. Y encontré un libro muy viejo de Robert Cialdini que se llama Influencia, Ciencia y Práctica, donde él habla de las cosas que influyen en nosotros para que nosotros tomemos una decisión. Habla de la reciprocidad, y él, cuando habla de reciprocidad, habla de esta cuestión de, es como que te debo algo, me das algo, entonces yo tengo que darte algo, y esto
traducido, me parece, al esquema de estos esquemas piramidales, justamente me trae esta cuestión de la amistad, porque los que nos invitan a los esquemas piramidales, en definitiva, y esto es lo que complica más la cuestión, es que son nuestros amigos, son nuestros familiares, un primo, alguien que se nos acercó porque nos conoce y nos dice, mirá, estoy ganando plata con esto. Entonces, realmente, muchas veces, ese es el gran problema que existe con este tipo de esquemas. Otra de las cosas es que las personas vienen, la persona que te invita a sumarte a un esquema, viene y te muestra tu vida, lo mal que estás, que te tenés que levantar todos los días temprano para ir a trabajar. Entonces te plantea una situación donde te sentís mal. Inmediatamente decís, sí, mi vida es lo que vos estás diciendo. Entonces, por una cuestión de compromiso y coherencia, de ser coherente con el compromiso que asumiste al decir, sí, efectivamente, mi vida está mal, tomo la decisión de invertir. Estoy resumiendo mucho lo que dice Cialdini, recomiendo el libro porque es buenísimo. Respecto al consenso social, muchas veces, y esto es muy asimilable al FOMO, ¿no? A esta cuestión de quedarse afuera. Y traigo esta foto porque, bueno, Paul McCartney está mirando para un lado y el resto del grupo mira para otro. Bueno, es más o menos eso. Es cómo no vas a estar donde están todos. El gusto, la simpatía, básicamente también muchas veces influye en nosotros para que tomemos una decisión, justamente invertir en un esquema como estos. La autoridad, esto lo usan mucho, muchos de los que crean este tipo de esquemas, y por ejemplo dicen tener títulos universitarios que a veces uno se pregunta, ¿realmente lo tienen? Por ejemplo, uno de los líderes, o el líder de Intense Life, él dice que es ingeniero industrial. Corregime si me equivoco, Javier, no me acuerdo si era ingeniero industrial o ingeniero civil. ¿Estás hablando de Max Briscoe? No, del líder de expansión. Ah, no conozco el currículum del líder de expansión. Lamento Bien. no ayudarte en eso. Está bien. Justamente él se promocionaba como el ingeniero Armin Velázquez, pero no recuerdo si era ingeniero civil o ingeniero industrial. Bueno, la cosa es que él, investido en su título universitario, trataba de convencer al resto de los que estaban por debajo de él en la pirámide que sigan captando personas para este esquema. Bueno, luego la escasez, esto de quedarse con que queda poco lugar, pocas vacantes, o aprovechar esta oportunidad o de manera urgente, porque si no... y bueno, vamos a algunos esquemas de los últimos tiempos. No sé, Javier, si tenés alguna cuestión que comentar. Antes de que sigas, igual yo pensaba hacer una reflexión final con respecto a tu comentario de que Internet es una herramienta de doble filo, pero puedo hacer ahora. Yo no soy un fiscal especializado en delitos económicos, pero sí tengo una fiscalía especializada en otro tipo de delitos que pueden existir algún tipo de contactos y cómo se actúa ante ese tipo de delitos. Y que tiene alguna conexión con estos delitos a través de la utilización del Internet y el engaño, ya que yo soy el fiscal especializado en la segunda circunscripción judicial de Mendoza, es decir, todo el sur de Mendoza, para investigar los delitos relacionados con la facilitación de material de abuso sexual infantil y el grooming. Esto es el hecho de contactar a menores de edad a través de redes sociales para menoscabar su integridad sexual. En ambos casos, en estos esquemas piramidales que está hablando Ricardo, y en estos casos donde se contactan a niños a través de redes sociales, muchas veces engañándolos, pedófilos que los engañan fingiendo que son otros niños para conseguir material pornográfico, mal llamado material pornográfico, pero para ser gráfico estamos hablando de pornografía infantil. Se hace mucho hincapié en la prevención y hemos tenido mucha reunión con papás y con padres de escuela donde se le hace referencia a esto, a que uno piensa que Internet no tiene ningún contacto con la realidad, que no vamos a ser afectados a través de las relaciones, a través de los medios digitales o de las redes sociales. E intentamos explicarle a los padres que Internet es como una especie de ventana de doble, por donde ingresan cosas y por donde salen cosas, ¿sí? Sale la intimidad de nuestros hijos, en los casos de que se contactan con personas desconocidas, uno piensa que está en la habitación y el niño está tranquilo, y ingresa a través de esa ventana, que es el dispositivo electrónico, el peor aspecto de la sociedad que uno se puede encontrar. Esta prevención que se realiza a través de
intentar de tutelar a las personas inocentes o incautos, como son niños, de que no todo lo que ve en la red es real y que se pueden encontrar con depredadores y pueden sufrir serios perjuicios, incluso ser incitados a cometer suicidios o algunos desafíos a través de Internet que son muy perjudiciales, se podría trasladar a la situación de las estafas piramidales, porque estamos hablando de otro tipo de incautos, y que son personas que desconocen muchas veces la trascendencia de las decisiones que están tomando, sobre todo con criptoactivos, y a quienes le entregan su dinero. Entiendo que más allá de la sanción, porque la sanción penal implica encarcelar a los autores, pero el daño ya está consumado, y que es el perjuicio para el patrimonio de las personas, y generalmente son las personas que no pueden darse el lujo de que su patrimonio sea perjudicado. Entiendo que existe una correlación sobre en la necesidad de prevención antes que de sanción de este tipo de conducta. Nada más eso quería agregar, que iba a ser una conclusión, pero bueno, me lo preguntaste ahora y lo deseaba recordar. Bueno, algunos de los esquemas piramidales que se han visto en estos últimos tiempos, bueno, le puse los saliris de la caja de imposiciones, porque la caja de imposiciones es el primer esquema que se conoce, que es el de Baldomera. Y bueno, para destacar, OneCoin, que era la criptomoneda que iba a matar al Bitcoin. Hoy, Ruya Ignatova, que es la de la foto, está desaparecida, y el que está preso es el hermano, del cual, bueno, Javier en la conferencia, una conferencia que hizo en San Rafael y que fue muy conocida respecto de esquemas piramidales, él comentó que hay gente que está pidiendo la liberación del hermano de Ruya. Perdón, y esto se puede hacer un paralelo con el caso de Carlo Ponzi, que Carlo Ponzi, estando ya purgando condena por varias estafas que fue juzgado en Estados Unidos, las personas le mandaban dinero por correo para que se lo invirtiera. O sea, existía gente que seguía creyendo en Carlo Ponzi una vez que, no obstante haber sido condenado. Bien, respecto de Arvistar es un esquema de España. Teóricamente tenían bots que buscaban conseguir arbitraje en criptomonedas, y a través de eso ofrecían ganancias, ¿no? Este caso lo tiene hoy la Audiencia Nacional de España, y bueno, está en curso la investigación. Nimbus, que hace poquito empezó con problemas, y que hay un tal Andrea Zanón que dice que colabora con el Banco Mundial, o que es asesor del Banco Mundial. Nimbus iba a crear su propia altcoin, que sería la NBU esta. Perdón, un comentario. Te quedan 5 minutos para el tiempo estipulado. Vale, le apuro. Bien, Madame Hill, que en Chile, con la estafa de los quesitos, teóricamente unos quesos mágicos que tenía ella. De proyecciones de RFE de Colombia. Seven Opportunity de Bolivia, que después también los líderes de Seven Opportunity, bueno, tuvieron alguna vinculación con Intense Life. Bueno, la de Bernie Madoff de Estados Unidos, y ahí tienen varios de los esquemas sospechados o prácticamente confirmados de estos últimos tiempos de esquemas piramidales que o han caído o están a punto de caer en estos tiempos. Básicamente de estos, Javier ha investigado Qubit Life, Intense Life y Ganancias Deportivas. Respecto del final de los esquemas piramidales, muchos pensamos que cuando se está acabando el esquema piramidal aparece un error 404, desaparece la página y el dueño de la página desaparece o se va del país. Sin embargo, en realidad lo que está empezando a pasar es que en vez de darle de baja a la plataforma directamente, lo que empiezan a hacer es acusar que hay problemas en la plataforma, del software, hackeos, siembran dudas, dicen estoy cobrando, otros dicen yo no he cobrado, algunos siguen defendiendo estos esquemas, algunos de los líderes se empiezan a borrar, empiezan a desaparecer completamente el mapa, y otra de las cosas más comunes es que empiezan a crear una criptomoneda o dicen que se van a convertir en un exchange de criptomonedas.
Agregando a lo que decía recién Javier, cuando Baldomera Larra es detenida, un montón de personas empezaron a juntar firmas para tratar de liberarla, diciendo que bueno, porque cuando ella declara en el juicio en el que la terminan llevando a la cárcel, ella dice que ella no pudo pagar por la mala prensa que le hicieron durante los últimos tiempos de su gestión de la caja. Y bueno, la estafa final, que hemos hablado por ahí mucho con Javier, es esta cuestión de algunos abogados inescrupulosos que empiezan a prometer justamente que van a recuperar todo el dinero de los inversores, que van a recuperar el depósito inicial, hacen algún tipo de pacto quota litis, le piden a su vez dinero para gastos, y a veces, de hecho, se ha puesto en duda si algunas de estas personas son verdaderos abogados, porque no necesariamente son abogados del propio país, sino que se ofrecen a prestar estos servicios personas de otros lugares. No sé, Javier, si tenés algún comentario, seguramente sí, respecto de esto. Si querés No, dejar de únicamente una compartir la aclaración. pantalla, Ricardo, así ¿Cómo? nos vemos todos. Si querés dejar de compartir la pantalla, así nos vemos todos. Sí, señor. Bien, creo que es mejor ver la pantalla de Ricardo que ver mi cara, pero bueno, la decisión es de ustedes. No, únicamente agregar del aspecto del derecho penal, que en el comienzo, cuando aclarás que existen dos tipos de esquemas, el esquema cerrado y el esquema abierto, los esquemas cerrados son, por ejemplo, el mandala o la rosa de la abundancia, donde el partícipe, la persona que invierte su dinero en ello, difícilmente puede ignorar cómo funciona el esquema. Y por lo tanto, en mi opinión, ese tipo de esquemas es más parecido a un juego de azar donde participa la persona y que no reúne los requisitos de la figura típica de estafa del artículo 172 del Código Penal, porque no hay un ardid o un engaño, que sí ocurre en los esquemas abiertos o tipo Ponzi, donde, como un truco de predigitación, se le informa a las personas que su dinero va a ser invertido en un negocio milagroso, que pueden ser las esmeraldas, el oro, o las apuestas deportivas, o las vacas australianas, o lo que sea, y en realidad se está sustentando el sistema pagándole a los inversores con los posteriores inversores. Ahí sí hay un engaño, y sí existe una clara comisión del delito penal de estafa, y otros delitos más que pueden estar involucrados. Nada más esa aclaración. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, menos mal que en esta presentación no está participando Luis Barrera, que siempre nos carga a los tucumanos, sino con esto va a tener material para cargarnos hasta por un buen tiempo. Simplemente una pregunta, Javier, ya que haces hincapié en que no es tu especialidad la parte económica, sino obviamente la parte legal, si podés especificar concretamente cuál es el momento en el que la justicia puede empezar a intervenir. Porque yo soy de Tucumán, justamente, como verás, y conozco, la verdad que participé personalmente, obviamente no intervine, pero sí conozco gente, y que inclusive ingresó al sistema este Intensa Life casi lo que le llamaríamos al final. Entonces la pregunta es cuando ya había comentarios periodísticos de que se aproximaba un default. La pregunta es en qué momento la justicia puede intervenir en este tipo de digamos, estafas, conocido ahora, pero sino de inversiones. Bien, es una pregunta bastante polémica y está muy relacionado, puedo comenzar relacionando con lo que dijo Ricardo, de que hay personas que incluso al día de hoy, en algunas comisarías o fiscalías no le quieren recibir su denuncia. Yo creo que está eso estrechamente relacionado con una opinión merecida del sistema de justicia argentino sobre la apatía de los funcionarios, magistrados y operadores jurídicos en iniciar investigaciones cuando el hecho delictivo no aparece lo suficientemente claro. Yo inicié una investigación de oficio y ha sido muy llamativo para muchos colegas de que se inicie una investigación de oficio antes de que un esquema piramidal colapse, pero entiendo que al ser el delito de estafa un delito de resultado, es decir, un delito contra la propiedad, el bien jurídico tutelado de la propiedad, admite la tentativa, ¿sí? Y la investigación se puede iniciar en cualquier momento, toda vez que es un delito que está en proceso de consumarse. Yo lo grafiqué en una conferencia de prensa para que lo entendiera el común denominador de la gente. Cuando una estafa piramidal está funcionando, es como un grupo de personas que están jugando a la ruleta rusa con un arma cargada. Se van gatillando el arma y todavía el disparo no sale, es decir, no sabemos quién va a ser afectado
con la estafa piramidal, si la persona que metió su dinero va a ganar o va a perder o va a salir derecho. Pero sí sabemos que si ese juego de la ruleta rusa no se interrumpe, alguien va a morir. Es decir, alguien va a perder su patrimonio. Y por lo tanto, si existen los claros indicios que existían sobre todo estos esquemas, que uno los depura de los negocios milagros y de la mayor o menor originalidad, cómo lo organizan, uno se da cuenta que son análogos, son calcos, es más, hasta los mismos nombres se repiten. Sin ir más lejos, Ricardo nombró a Global Intergold, una persona que comercializaba, uno busca los videos en YouTube, es un señor que dice que es italiano, pero en realidad es chileno, se llama Gino Ferrugiario. Este señor se autodenomina el Global Master de ganancia deportiva, es decir, van saltando de esquema Ponzi en esquema Ponzi, pero en un tiempo se reciclan y vuelven a aparecer. Los indicios son claros y la justicia debe intervenir en forma contundente desde el primer momento de estos esquemas. Bien. Martín, tenés una pregunta. Sí, no, en realidad sumarme, gracias Ricardo, gracias Javier, y sumarme al comentario de Ricardo Adra también, y al comentario de María Antonia ahí en el chat. Gracias, y hay que profundizar en la educación. Esto es un problema de educación y de necesidad, no solamente de educación, porque en muchos casos tiene que ver con la necesidad. Pero en muchos casos no. A mí me da montones de veces la sensación de que llegan a caer en estas estafas por necesidad de algunos y otros por ambición, no solamente por necesidad. El problema es la educación, ¿no? Siempre. Volvemos, lo dijimos varias veces entre ayer y hoy. Se lo he comentado a Ricardo, tengo una opinión muy escéptica Sí, Roberto. de mis vecinos de San Rafael, porque considero que la gran mayoría que ha ingresado en este esquema lo ha hecho a conocimiento de cómo funciona y su única intención ha sido ganar dinero en forma espuria y desentendiéndose del perjuicio económico que van a sufrir terceras personas. Es una muestra del individualismo más salvaje que nos caracteriza. Yo esperaría ver ese tipo de actitudes, no quiero ofender a nadie, en ciudades más grandes como el conurbano bonaerense, donde rige el principio del no te metas o lo que le pasa al otro a mí no me afecta, y no en comunidades más pequeñas como es la ciudad de San Rafael. Y en realidad estos esquemas sacan el peor aspecto de las personas en todo sentido. Yo creo que todas estas personas van a recapacitar en su momento cuando empiecen a conocer las caras de las víctimas. Las caras de las personas que perdieron todo su dinero y que luego tienen que hacer un tratamiento oncológico de un niño, o que no tienen para darle de comer a sus hijos, y que van a saber, porque lo van a saber, que el viaje que han hecho al extranjero, la caipirosca que se tomaron en la playa, fue pagada con el dinero de esa persona. Yo creo que lo van a saber y tarde o temprano van a tener que rendir cuentas, por lo menos a su propia conciencia, de lo que han hecho. Pero sí, es cierto, la gran mayoría de las personas ingresan a estos esquemas a conocimiento y con total cinismo. Y vos Bien. que sos de Mar del Plata, Martín, hay una señora de Mar del Plata que, madre soltera, que vendió su casa para meterla en Intense Life y bueno, Y estaba una de las llorando que... principales promotoras de ganancia deportiva es una pastora evangelista de Mar del Plata. Bien, hay dos preguntas más y todavía nos quedan dos presentaciones, así que diría que ahí estaríamos bien de tiempo. Ricardo Fornero y después Susana. Sí, gracias. Muy interesante lo que han contado. Con respecto, no, en realidad activé la manito por la última intervención de la educación financiera. No creo que sea un tema de educación. Digamos, por más que le digamos todo lo que quieras acerca de todo esto, la gente piensa, o los que están, digamos, proclives, van a pensar que no, este caso no es igual o hay alguna otra diferencia. Además, hay un tema importantísimo que no se dice con suficiente fuerza, que es el tema del juego. O sea, del juego me refiero a juegos de azar o equivalentes, que así como van a jugar en determinados contextos y prolifera una barbaridad, es un vicio, digámoslo así, también se canaliza a través de esto, ese tipo de comportamiento, de presiones, digamos, de comportamiento. Por eso a veces son autodestructivas y sin embargo no, digamos, no aprenden, siguen dando vueltas en la siguiente y en la siguiente, porque ese es uno de los problemas sociales del juego, de los juegos de azar. Yo lo que puedo agregar es que existen conductas autodestructivas y es la persona que invierte dinero como si fuera en el juego, una mesa de dinero. Pero el problema está cuando se vuelve heterodestructiva y no solo invierte dinero, sino que pretende ganar dinero haciendo redes, es decir, metiendo gente en el esquema,
que acá en San Rafael tenemos a un señor que él se vanagloria de haber introducido a más de 150.000 personas en este esquema, con la destrucción de las relaciones sociales, amistosas. Yo no quiero saber cómo va a ser la cena de Navidad este año en San Rafael. Creo que las ensaladas de fruta van a ser muy escasas porque van a haber 2 o 3 personas por cena, o sea, van a comer todos separados en Navidad. Ajá. Sí, sí. Porque acá te peleas con tus familiares. Todos los efectos que se producen en torno a estas conductas, es totalmente cierto. Se va entrando en un esquema suavemente al comienzo y después se termina prácticamente cómplice de maniobras delictivas. Yo le cuento una intimidad. Yo le he invitado a Ricardo esta noche a comer un asado en mi casa y tuvimos que hacer un test anti-Ponzi de los invitados. O sea, porque en San Rafael casi es imposible. O sea, uno tiene un Ponzi detected, porque va detectando gente que invirtió en dinero. A veces uno hace la pregunta directa: vos tenés la plata metida en esto. Pero hay mucha gente que se lo guarda o que es muy discreta, pero tarde o temprano muestran la hilacha y la principal pretensión es que no lo hagan en medio de un asado, mostrar la hilacha, porque obviamente el tema de esta conferencia va a ser tocado esta noche y queremos tener una velada en paz. Sí. Y hay gente, le digo porque lo tengo como contacto y estoy infiltrado en algún grupo, y hay gente de entidades gubernamentales dentro de este tipo de esquemas, como por ejemplo AFIP. Sí, yo lo digo sin más sin pelo en la lengua. En esto hay fiscales, jueces, contadores, Abogados, contadores que meten a los clientes. asesores de municipios. Sí, abogados meten a los clientes mucho, que no sé de qué se van a disfrazar, pero bueno, es el daño social que ha ocasionado esto. Bien, Susana, tenés una pregunta. En realidad un comentario que me surgió a raíz de lo que, bueno, de la exposición y de lo que comentó Ricardo en el chat, Ricardo Adra, en realidad. En esto de la educación y de los más débiles por ahí que hablaba, porque está bien el tema de la codicia, como dicen ustedes, o algunas otras circunstancias que se dan, pero esto del tema de los más débiles también me hizo acordar el tema de las estafas que se le dan a los jubilados en los bancos, esta cuestión de la, no sé si es indefensión la palabra o qué, pero que también por falta de educación y demás, está bien, por necesidad se aprovechan y eso la verdad que también es como muy, bueno, triste y doloroso para nosotros como sociedad. Lo veo por ese lado, los que van a las financieras, por supuesto, ¿no? Que sin educación, pero bueno, no les queda otro, no tienen acceso quizá a otra forma. Bueno, es algo también que, no sé, me hace ruido. Simplemente era eso y que me hizo ruido a raíz de la exposición de Ricardo, muy interesante, Ricardo y Javier, era eso, nada más. Susana, lo que le puedo decir es, como fiscal e investigador de delitos penales, que el Código Penal establece figuras típicas que se rigen por el principio de tipicidad, es decir, que la conducta del autor debe encuadrar específicamente en cómo está relatado el delito y no se pueden punir conductas análogas. Y se da la particularidad que el delito de estafa es el delito que de más variadas maneras se puede cometer, porque lo único que requiere es que exista un perjuicio patrimonial, un engaño y una relación de causalidad entre el engaño y el perjuicio patrimonial. Si una persona que engaña a otra y que esa otra persona pierda dinero a consecuencia de ese engaño. Y la situación, uno transliterándola a una situación de naturaleza, es muy parecida al depredador y la presa. El depredador esperando que el incauto se descuide para poder atacarlo. Y por supuesto el depredador siempre va a elegir a las presas más débiles, ¿sí? a los ancianos, a las personas con menor cultura, no financiera, sino menor educación, porque incluso yo he advertido personas que tienen pensamiento casi mágico, que creen que el dinero crece en los árboles. O por ejemplo la famosa estafa de la clave token, que con cualquier verso llaman a las personas diciéndole que son de ANSES, de la Subsecretaría de Trabajo, cualquier tema, y siendo que se le ha dado muchísima publicidad en todos los medios de comunicación, se avisa y se alerta. En mi turno de esta semana en la Fiscalía ya han ingresado como 5 denuncias de personas que han dado la clave token de sus cuentas, le han vaciado sus cuentas y han sacado un crédito a su nombre. Como dice el dicho, un tonto y su dinero no permanecerán mucho tiempo juntos, pero tonto en el sentido de persona débil o incauta o que está presta a ser atacada por una persona que está ávida de hacerse su dinero. Sí, en la cuestión de la estafa piramidal en particular y en coincidencia también con lo que decía recién Javier y Ricardo, lo que hemos podido ver es que no es tanto una cuestión de educación,
porque el que se mete y que recluta gente lo hace a sabiendas de lo que está haciendo. Pero en realidad hay como una especie de reserva moral de que cada uno mete donde quiere. De hecho, hay gente que va saltando de Ponzi en Ponzi y diciendo, bueno, con este me salvo. O sea, de hecho, conozco uno que ha perdido plata en 3 ya soñando con que va a llegar justo al que está arrancando, ¿no? La situación actual es que todo el mundo está esperando la pororoca del Ponzi. La pororoca es esa ola que justo ingresa una vez al año en el río Amazonas y que van a surfear. Está todo el mundo esperando el Ponzi perfecto, de ingresar en el Ponzi perfecto en su momento, apenas inicia un Ponzi fuerte para ganar dinero y salirse a tiempo. Esa es la especulación que está haciendo todo el mundo en este momento. Sí. Bueno, gracias por la presentación.